La estructura del estudio: ¿en qué reside la felicidad de tener a Dios como Padre? Su instrucción, su compasión, su justicia, su protección, sus promesas, su amor, su perdón y su consuelo. Bueno, aquí estuvimos hablando hace un momento. Él está atento a nuestra instrucción. Somos sus hijos, somos sus pequeños. Él está atento a nuestra instrucción. Y su instrucción no carece de propósito y siempre será provechosa. Muy bien. Ahora, Deuteronomio capítulo 4, el verso 10, permítanme un momentico. Deuteronomio capítulo 4, el verso 10 dice: el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les, ojo, escuchen, presten atención, para que yo les haga oír mis palabras. Dios le dice eso a su caudillo en el Antiguo Testamento. Dice, reúne al pueblo. ¿Con qué propósito? La iglesia del Antiguo Testamento, porque la iglesia del Antiguo Testamento, Israel, no es la iglesia, es el pueblo, la congregación de los escogidos del Antiguo Testamento. Dice que él tenía que reunirlos. Y aquí vemos nosotros en su instrucción el propósito: para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán. ¿Pero para qué aprenderán eso? Para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Importante este texto. Quiero que lo tengan presente allí. Recuerden que estas instrucciones se le da a los hijos de Israel para cuando llegaran allí a poseer la tierra prometida. Y una de las cosas importantes que hace el autor bíblico es relatar esto, es enseñar sobre la obediencia, Y aquí hay algo importante en el texto. Quiero que leamos desde el 9. Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Aquí hay una expresión filial y dice, el día que estuviste delante de Jehová, tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercaréis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nubes, etc. Dios mismo está expresando su paternidad hacia la nación judía, pero tiene un propósito específico. Es que no solamente a los hebreos ellos tenían que oír, sino que el propósito era, número uno, que ellos temieran a Dios, y número dos, que le enseñaran a sus hijos. Cuando Dios nos instruye en la congregación, y traigámoslo a la aplicación en nuestro tiempo, cuando Dios nos instruye, nos convoca en Santa Asamblea a la congregación, a reunirnos, a congregarnos, Él tiene el propósito que nosotros escuchemos sus palabras, seamos capacitados para temerle y también para construir fundamentos sólidos en nuestra familia, específicamente con nuestros hijos. Entonces, algo que quiero que consideremos es que si Dios es nuestro Padre, esto implica que estará atento a esta palabra, instrucción. Y si Dios es quien ordena a los padres a instruir a sus hijos, no instruirá Él a sus propios hijos, porque aquí lo está haciendo, ¿cierto? Él primero instruye y luego manda que instruyan. ¿Qué padre se negará a aconsejar a sus hijos? Un buen padre no se va a negar. Posiblemente un padre que es un legalista o un padre que no es un buen padre se negará a aconsejar a sus hijos. Ya estoy cansado de ellos. Ya no me aguanto más. Yo no quiero seguir compartiendo con ellos. No pidan consejo de mí. Posiblemente muchos de nosotros hayamos caído en esta actitud, y los que no han caído no vayan a caer. Porque nuestro buen Dios nos enseña a nosotros a instruir a nuestros hijos. Dios instruye a sus hijos por medio de su palabra. ¿Y cómo? Dios los instruye por medio de su palabra, por medio de sus siervos y por medio de las circunstancias. Importante eso. Dios instruye a sus hijos. Dios como padre instruye a sus hijos por medio de las Sagradas Escrituras, y lo hace a través de los ministros de la palabra, y también no solamente lo hace por medio de la palabra, por medio de sus siervos, sino que también utiliza las circunstancias para enseñarnos.
Y no siempre relacionemos las circunstancias adversas, los problemas, muchas circunstancias. Ahora, con esto estamos diciendo que fuera de la Biblia Dios habla. No estamos diciendo que es palabra de Dios, sino que en sabiduría Dios utiliza las circunstancias para tocar nuestro corazón. Ahora, la instrucción, como lo dijimos anteriormente, tiene un propósito doble. Hay en el texto que temamos a Dios y que enseñemos a otros. Esto es importante. Recordemos que Dios, como dice el texto allá en Mateo, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado, Él está instruyendo específicamente a sus hijos y está convocándolos en Santa Asamblea para darles palabra, para que ellos escuchen palabra, para que aprendamos a temer a Dios. Y no sé qué pasará con aquellos que definitivamente no le ven importancia. Hay hermanos angustiados porque no se pueden reunir, no le ven importancia a congregarse. Y con esto no quiero tampoco utilizar el sarcasmo ni que me vayan a malinterpretar que voy a echar vainas de ninguna manera, pero yo quiero que reflexionen aquellos que le dan más prelación, más lugar, más prioridad a sus apetitos, a sus deseos, a sus pasiones, que ir a la iglesia. Estamos en tiempos de pandemia, sí, claro, pero no hay excusa para no ir a la iglesia. Ah, no, pero es que Dios me habla a través de la escritura y me habla a través de la internet y me habla a través de libros y me habla a través de devocionales. Amén. Pero Dios ha regulado también la iglesia, la congregación de los santos, para que podamos estar en ese lugar. Mire que Él hubiera podido coger en el Antiguo Testamento a quienes, a cada uno de los hebreos, y haberles dicho esto, pero Él no decidió hacerlo. Él decidió que Moisés reuniera el pueblo, porque ellos tenían que oír las palabras, los mandamientos de Dios. Y esos mandamientos, esos 10 mandamientos, que es el fundamento de toda la estructura legal, eran para que ellos aprendieran a temerle como nación y para que ellos aprendieran a vivir sobre la tierra. Y no solamente ellos, sino sus generaciones. Hermanos, la iglesia de hoy está en crisis, pero también es responsabilidad de los que nos antecedieron. O sea, somos responsables nosotros. Somos responsables de hacer un cambio. Y es de instruir a nuestros hijos y no darnos por vencido, no entregar la toalla, no desanimarnos. Siempre instruyámoslos. ¿Por qué? Porque ese es nuestro deber. Ese es el doble propósito de la instrucción divina. Que le temamos. ¿Y temer es qué? Temer es obedecer. Temer es tenerlo a Él como Señor. Una de las cosas que tenemos los reformados es que consideramos el señorío de Cristo sobre su pueblo. Y el señorío de Cristo es que Él es el Señor y Rey. Nosotros somos sus vasallos y somos un pueblo reverente, que obedecemos a Él de manera incondicional. ¿Qué reverencia? Es obediencia a su palabra y servicio incondicional. Eso es algo que debemos enseñarlo. Recuerde que nosotros no podemos hacer la obra. Es Dios el que hace la obra, pero es nuestro deber hacerlo, porque Dios no solamente en el Padre Nuestro nos enseña que Él es nuestro Padre para instruirnos, sino que también nos recuerda la responsabilidad que tenemos para con los demás. Quiero que vayamos a Isaías 48:17. Ahí está, al lado izquierdo de la pantalla, y dice: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová tu Dios, que te enseña provechosamente. Vea, observen, hermanos, Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre y está atento a la instrucción. Dios le está diciendo a Israel, una nación rebelde, un pueblo apóstata también, un pueblo que no atendió lo que le dijo allí en Horeb. Le está diciendo aún misericordiosamente: yo soy Jehová tu Dios, porque Él hizo pacto con el pueblo. Y si Él hizo pacto, Él juró, y Él aún siguió, aún en los tiempos de Isaías, y aún todavía sigue con su pueblo llamándolo. Y no estoy hablando solamente del pueblo judío, sino de todos los pueblos, aquellos que son sus escogidos. Yo soy Jehová tu Dios, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Ahora, ¿por qué lo hace Dios? Porque somos obstinados y tercos, porque siempre queremos seguir las imaginaciones de nuestro propio corazón, los deseos de nuestro propio corazón, y no los caminos sabios de Dios. Por eso, cuando atendemos a Dios, a sus enseñanzas, a su palabra, sí que es provechosa la instrucción, pero Dios utiliza diferentes mecanismos para hacerlo.
Ahora, la instrucción paternal siempre será provechosa. ¿Recuerdan que lo vimos anteriormente? La instrucción paternal siempre será provechosa. Esta instrucción algunas veces, ojo, es exhortativa, presten atención, otras correctiva para que llegue a ser formativa. Esa es la instrucción de un padre. Esos son los pasos que nuestro padre hace con nosotros como sus hijos. Él nos instruye de manera exhortativa, de manera luego correctiva, para que podamos formarnos. Eso es lo que Dios hace. Ahora, la disciplina, aunque algunas veces sea dolorosa, ojo, la mayor parte de veces es dolorosa. Cuando hablamos de disciplina, no pensemos solamente en garrote, sino también en instrucción, en enseñanza, en ser discípulos, porque hay momentos donde Dios utiliza la palabra de Dios para desarmar nuestro corazón y nos duele. La disciplina, aunque algunas veces sea dolorosa, siempre será provechosa, siempre. Dios se dedica a la instrucción provechosa solo con sus hijos. Y aquí le está hablando a Israel, le está hablando a su pueblo, le está hablando a la nación hebrea, a los hijos de los hijos de los hijos que salieron del Éxodo. Bueno, y ahí ahorita no recuerdo cuántas generaciones hay porque no es mi asunto, pero Él les dice que Él es el redentor de ellos, que Él es el santo de Israel, pero no solamente eso, sino que Él es Dios de ellos. Un pueblo que se había también paganizado. Dice que te enseña provechosamente y que es el que te encamina por el camino que debes seguir. Qué palabras tan maravillosas. Es triste. Quiero que nos devolvamos a Isaías, porque no siempre los hijos somos atentos a nuestro Padre Celestial. Dios es un Padre eficaz. Dios es un Padre verdadero, auténtico. Dios es un Padre sabio, pero nosotros somos obstinados y tercos. En Isaías capítulo 1, versículo 2 dice: oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Pero no era por la ineficacia del Señor. Recuerde que allí en Isaías 48, 17, él dice que él estaba enseñando provechosamente. Y él les estaba diciendo cuál era el camino que debían seguir. Pero aquí hay algo. Hay una tristeza profunda. Y digo tristeza profunda, no lo relacionen con la tristeza humana. Estoy utilizando una figura. Él dice aquí, él dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. No era el profeta Isaías, simplemente era Dios. Crié hijos. Eso fue lo que hizo Dios con Israel y con todos nosotros también. Y los sacó adelante, los engrandeció. Pero la respuesta de estos hijos obstinados fue que ellos se rebelaron contra él. Pero él no descansó, él siguió. Él no entró en un Shabbat de descanso para educar a sus hijos. Él siguió educándolos. Él siguió siendo el redentor de ellos. Allí en Isaías 48, 17. Él les estaba enseñando provechosamente. Él les estaba mostrando el camino que debían seguir. Entonces Dios se dedica a la instrucción provechosa solo con sus hijos. Y muchas veces lo utiliza exhortando a través de sus siervos, a través de su palabra, y otras veces tiene que utilizar la disciplina correctiva, que es la más dolorosa. Y lo hemos visto, vea, allí en Hebreos capítulo 12, versículo 5 al 12, quiero que me acompañen. Hebreos capítulo 12, versículo 5 al 12 lo hemos leído una y otra vez, pero volvámoslo a leer, ya que está relacionado con el Padre Nuestro. Dice: y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero no nuestro Dios.
pero para lo que nos es provechoso. Ojo, prestemos atención. Consideremos lo que dice. Ellos nos disciplinaban, es decir, nuestros padres terrenales, como a ellos les parecía. Pero es decir, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Padre, para lo que es provechoso. ¿Y qué es lo provechoso aquí? Para que participemos de su santidad. Entonces, no hay hijo que sea un hijo obstinado y que simplemente se quede sin castigo. Y lo he repetido una y otra vez a través de mi tiempo en el ministerio, en la iglesia, que todo aquel que Dios no corrige, no exhorta y corrige, y él no enmenda su camino, definitivamente o posiblemente no es creyente, o Dios tendrá que arrancarlo de la tierra. Porque todo verdadero hijo, Dios lo va a corregir para que participe de su santidad, porque es lo provechoso. Eso es lo provechoso. Allí en 1 Corintios 11:30 Pablo habla de ellos y de este tipo de disciplina. Y dice que hay unos enfermos, otros hay débiles y otros han muerto. Gracias, Señor, porque los corintios eran hermanos, porque el Señor los estaba disciplinando. Pero terrible es cuando yo hago lo que a mí me place, cuando yo peco y lo que me entra por aquí, me sale por aquí, no presto atención y no me pasa absolutamente nada. O soy un hijo del diablo, es fuerte lo que estoy diciendo, o todavía no ha llegado el tiempo de mi salvación. Yo prefiero considerar la segunda parte. Sí, pero esto causa temor. Es necesario que consideremos que Dios a sus hijos, cuando la expresión de la oración del Padre Nuestro se muestra así, debemos ampliarla a la luz de las Escrituras y recordar que Él, como buen Padre, está involucrado en nuestra formación. Si Dios tiene que instruirnos, exhortativamente lo hace desde el púlpito. Utiliza a un hermano cristiano maduro en la calle para exhortarme. Utiliza predicadores por medio de la internet para exhortarme. Utiliza a los pastores de nuestra iglesia para exhortarnos. Una y otra vez, una y otra vez. Y si sigo de obstinado y terco, entonces viene la corrección, viene la vara. Y la vara puede ser la pérdida de un trabajo, la vara puede ser la pérdida de un hijo, la pérdida de un cónyuge, el descarrío también de la familia. Bueno, un sinnúmero de cosas. Y lo digo con propiedad porque siempre decimos es que Dios me está pasando por una prueba. Seguro que puede ser una prueba o puede ser una corrección. Puede ser una disciplina correctiva. Yo prefiero enmendar mi forma de vida cuando Dios utiliza tiernamente su palabra domingo tras domingo para exhortarme, para enderezar el camino, porque allí cada domingo, cuando Dios pone a sus ministros, sea pastores o ancianos, diáconos que están enseñando, Él nos está llamando y nos está enseñando provechosamente. Pero si yo no atiendo, entonces Dios tendrá que utilizar el dolor para hacernos reaccionar, para formarnos. Dios quiere instruirnos para usarnos. Y para usarnos, Él tiene que formarnos. Y a veces la formación duele. La formación duele cuando somos obstinados. Y duele como dolió en los Corintios. Primero los Corintios 11:30. Unos están enfermos, otros están débiles y otros están muertos. Entonces, esa es la instrucción de nuestro Padre. Padre nuestro, sí que estás en los cielos. Padre nuestro, instrúyeme. Sí, ve a la iglesia, lee tu Biblia, ora, acepta las exhortaciones de tus hermanos, reacciona, porque Él te está formando. Primero te exhorta, si no atiendes te corrige, y si no, pues entonces no sé cómo será tu vida. Pero si Él es tu Padre, te exhorta, te corrige y debes entender que Él te está formando. Muy bien.
vamos a hablar de no solamente de la, como lo vimos aquí, de la instrucción. Dios como Padre nos instruye, sino que Dios como Padre también es compasivo. Y vamos a hablar de su compasión. El diccionario bíblico, las palabras griegas y hebreas traducidas como compasión en la Biblia hablan de dos cosas: tener misericordia o ser movidos a una piedad empática. Y nuestro Dios sí que es compasivo, como el texto que acabamos de leer anteriormente. Él sí que es compasivo, Padre nuestro. Cuando oramos y decimos Padre nuestro, no solamente pensemos en que Dios estamos dispuestos a ser instruidos por Él, sino que también Él tiene compasión de nosotros. Él es misericordioso. Él no nos ha dejado solos. Leamos el Salmo 103, versículo 13 al 17. Dice, como el Padre, está haciendo una analogía con la familia. Recuerden que nuestra familia es una figura, una alegoría de lo que vemos nosotros dentro de la familia celestial. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Este es el buen Padre. Bueno, y el mejor Padre es malo. La Biblia dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas, no hay un buen Padre aquí en la tierra. Pero sí hay padres compasivos. Como el Padre se compadece de los hijos, el salmista dice que se compadece Jehová de los que le temen, específicamente. Él es compasivo y entendamos eso, porque muchas personas ven a Dios también como ven a ese tirano padre que un día simplemente los maltrató terriblemente. No relacione a Dios así. Dios no está tan distante como usted lo cree. Él es compasivo. Se compadece específicamente de los que le temen. El versículo 14 dice, ¿por qué Él se compadece? Da el argumento, da la razón. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos débiles, que somos polvo, que somos frágiles, que si Él nos trata con severidad, pues nos va a destruir, nos va a acabar. Él conoce nuestra condición. Él sabe la condición mía, la condición suya y la condición de cada uno de sus hijos. Y es por eso que Él es compasivo. Dice, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conoceré más, no la conocerá más. Y luego dice el texto, mas la misericordia de Jehová, ojo, y esto tiene que ver, escuchen, vean, observen, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. La misericordia. Y lo más interesante es que este atributo de Dios es un atributo que no es siempre lo mismo como la Biblia lo dice, sino que es nuevo cada mañana y es grande. Él es lento para la ira, para con sus hijos, y grande en misericordia. Es uno de los atributos más sublimes. Bueno, todos los atributos son sublimes, pero cuando hablamos de misericordia sí que la necesitamos. Y cuando pensamos en el Padre nuestro, debemos pensar en ese Padre compasivo, en ese Padre misericordioso, en ese Padre que su misericordia no tiene un límite. No, la misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad, como todos son sus atributos. Muchas veces limitamos los atributos y decimos, no, la misericordia de Dios ya se acabó. No, si la misericordia de Dios se acaba, entonces Dios no es Dios. Si la paciencia de Dios se acaba, entonces Dios no es Dios. ¿Por qué? Porque Él es lo que son sus atributos. Y su misericordia, su paciencia, su compasión, su amor es eterno. La misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. Solamente tomé dos pasajes, dos textos. Permítanme un momentico del Salmo 103, 13 y 14. Compadece, se compadece a los que le temen. Y quiero que miremos el comentario que hay al lado derecho de su pantalla. Es comúnmente pecaminoso que por causa de las adversidades de nuestra alma, se nos oscurezca este maravilloso atributo de la compasión divina. Cuando estamos atribulados, cuando estamos atravesando momentos difíciles, con problemas, parece que salta de nuestro corazón esa incredulidad a la compasión divina. Nuestras adversidades nos hacen preguntar
¿Por qué Dios se ha enseñado contra mí? No, hermanos, Dios es un Padre amoroso y compasivo. Esto no es ajeno. Vea, a Job le pasó. Job capítulo 3. Vamos allí rápidamente. Job, el capítulo número 3. Nadie ha tenido, solamente Cristo, pero ningún hombre en la tierra ha tenido que atravesar por momentos tan difíciles como le pasó a Job. Dice el versículo 3, después de esto, después de que, versículo 13, el capítulo 2, así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Entonces dice, después de esto, Job abrió su boca, después de 7 días, y maldijo su día. No abrió su boca para decir cosas muy buenas. Y maldijo su día y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací y la noche en que dijo, varón es concebido. Y era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal, pero era un hombre frágil. Él se compadece porque él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Dios hubiera podido fulminar a Job, pero no lo hizo, porque él es compasivo. Anteriormente vemos una actitud muy positiva de parte de Job, por así decirlo, porque él se inclina a tierra, se postra y dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Pero luego, como lo dice el texto más adelante, que su piel se desgarró, se le caía por pedazos. La condición lo llevó a mirar las circunstancias y a olvidarse por un momento, a oscurecérsele por un momento la compasión divina y maldijo su día. Y no solamente hay este tipo de enfermedades, también hay enfermedades, por así decirlo, emocionales, que las personas reniegan de su existencia. Dice, y exclamó Job y dijo, perezca el día que yo nací, la noche en que se dijo, varón es concebido. Luego quiero que saltemos al versículo 11 por tiempo, 11 al 13. Y dice, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y a qué los pechos para que mamasen? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Es la condición común, pero también pudiera decirlo pecaminosa cuando nos concentramos en las adversidades. ¿Recuerdan la palabra Abba Padre? Eso se empaña. Dios es un Dios compasivo, un Dios protector, un Dios cuidador. Ese es el Padre nuestro al cual se refería Cristo. El Salmo 13 también nos da un ejemplo claro del salmista. Mire lo que dice el salmista en el Salmo 13. Recuerden, hermanos, que estos son meditaciones. Salmo 13, Salmo de David. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Ahora la pregunta es, ¿Dios se olvida para siempre de sus hijos? No, era una condición de aflicción en la que se encontraba David. Dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas de mi corazón cada día? Dice, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegran si yo resbalara. Mas aquí ya cambia el tono. Dice, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Entonces son espacios, son lapsus que tenemos en nuestra vida espiritual, porque nos olvidamos de la compasión divina. Jeremías en el capítulo 20, versículos 7 al 18, también lamentó el día de su nacimiento. No fue fácil. Dios iba a traer una peste sobre la nación, iba a traer su espada, y le dice a Jeremías que no se casara, que viviera soltero. Él iba a traer un juicio sobre el pueblo, porque tanto los padres, en Jeremías capítulo número 16, como ellos se habían apartado de Dios. Un hombre solo, un hombre que cuando predicaba su palabra era cuestionada, un hombre que todo el mundo estaba en complot contra él, un hombre que entró en crisis, un ministro del Antiguo Testamento que entró en crisis y le dice al Señor, Señor, tú me has engañado. Y él, mire lo que dice el texto. Me parece impactante lo que dice Jeremías, el capítulo número 20. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí.
Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Recuerden que los falsos les decían lo contrario, que iban a ser prósperos, que iban a tener salud, que iban a tener plata, que iba a haber paz sobre la nación. Pero Jeremías no, era totalmente lo contrario. Violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Estaba solo. Quizás se engañarán, decía, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas luego dice, aquí cambia. ¿Ven el tiempo el lapsus que se tiene? Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Y vuelve otra vez. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo, hijo varón, te ha nacido, haciendo alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces de mediodía, ¿por qué no me mató en el vientre? Y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta. ¿Ven los espacios que tenía? Porque se nos empaña ese Padre compasivo. Estos grandes hombres de Dios, entre comillas, porque grande no hay nadie, solamente Dios, tuvieron espacios como esos. Pero es importante reconocer cada vez que nos acercamos en oración y decimos, Padre nuestro, que nuestro Padre no solamente es nuestro instructor, sino también Él es compasivo para con nosotros. Él sabe que Él conoce nuestra condición y sabe que somos polvo y que cualquier cosa nos puede destruir. Entonces Dios se compadece de sus hijos en dos circunstancias. Cuando están en una situación de debilidad, como por ejemplo en el caso de Jonás, para que lo lean en casa, y cuando sus hijos están heridos. Cuando sus hijos están heridos, y anoten esto que vemos nosotros allí, estos textos. En Isaías capítulo 63, el versículo número 9, Hechos 9:4. En Isaías 63:9 dice el pasaje, en toda angustia de ellos, él fue angustiado. Mire qué compasión. Y el ángel de su faz lo salvó. En su amor y en su clemencia lo redimió y los trajo y lo levantó todos los días de la antigüedad. Él, Dios, con su pueblo hacia Israel, él mismo, en toda la angustia que ellos tenían, él fue angustiado. Esto me recuerda a las palabras de el Señor Jesús en Hechos capítulo 9, versículo 4, cuando tuvo Saulo el encuentro, el Señor tuvo el encuentro y llamó a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? El pueblo estaba sufriendo, estaba siendo afrentado, perseguido y asesinado por un hombre celoso y legalista, pero Dios estaba allí compadeciéndose de su pueblo. Recuerden que de acuerdo a Zacarías 2:8, nosotros somos la niña de los ojos de Dios. La niña de los ojos de Dios. El que toca a su pueblo, toca a Dios. Dios se aflige cuando su pueblo se aflige. Él no es tan distante como nosotros pensamos. Él es el Padre nuestro, al cual Jesús dijo que cuando oráramos nos dirigiéramos a Él como Padre nuestro, no solamente como nuestro Maestro, sino como ese Padre compasivo que nos ayuda a nosotros a descansar en medio de cualquier situación. Bueno, vamos a dejar por hoy aquí porque aquí se terminaron las diapositivas. Y vamos a orar en este momento a ese Padre compasivo, a ese Dios lleno de misericordia, recordando que a ese Dios al cual nosotros nos humillamos, rendimos nuestro corazón, es el que nos está instruyendo y el que conoce nuestras fragilidades, nuestras debilidades, nuestras angustias y nuestros sufrimientos. Nuestro dolor no es ajeno a Él. Él sabe qué es lo que somos y cómo somos. Pero no hay otra forma
que por medio de Cristo. Padre, damos gracias a ti porque nos instruyes, porque tú estás atento a formarnos, porque tú quieres que nosotros seamos útiles en tu obra. En este momento yo te agradezco porque es tu palabra la que forja en nosotros, es ese cincel que forja en nosotros el carácter de Cristo. Pero también, Señor, tú eres nuestro Padre porque eres compasivo con nosotros, nos ayudas, sufres con nosotros, estás con nosotros. Perdónanos porque en los momentos críticos y angustiosos parece que se opacan en nuestras vidas, en nuestras percepciones, las virtudes de tu gracia, esas gracias benditas que nos regalas. Señor, cuando estemos en sufrimiento, debemos recordar que nos estás instruyendo con compasión, nos estás animando y nos estás levantando. Fortalece nuestras vidas y nuestros corazones y llénalos de tu palabra. Llena, Señor Dios mío, nuestros corazones de tu temor y de tu gracia. Pedimos a ti, Señor, que nos permitas orar con precisión, así como Jesús nos enseñó. Estamos ante un Padre que nos instruye y ante un Padre compasivo. Gracias, oh Padre. Oramos a ti en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Y amén.